Cuando decimos lo que no se nombra no existe, hacemos referencia a que si nosotras no nos nombramos a nosotras mismas, seguramente alguien más nos nombrará. En México, que somos el 52% de la población, compañeras, ustedes me dirán si no es importante que haya políticas públicas para mujeres en particular o mínimamente que se escuche la voz del 52% de la población mexicana. Pareciera que hay una forma de comunicar y la realidad es que no hay una sola forma de comunicar, pero estamos acostumbradas a la forma de comunicar de lo masculino. Entonces todo lo que tiene que ver con lo femenino parece menor. Tenemos en este momento todas las condiciones, están puestas sobre la mesa, así que este es el mejor momento para sentirnos lo que siempre hemos sido, parte de la humanidad, importantísimas en la historia de este país y sobre todo que nuestra voz es igual de fundamental para la construcción de una mejor sociedad, porque al final, insisto, nosotros somos el 52% de la sociedad. Las benditas redes sociales son un espacio fundamental y creo que ahí las mujeres tenemos una gran oportunidad de transformar. Entonces las redes sociales en este momento nos dan la oportunidad a cada una de nosotros de ser una comunicadora popular en potencia. Protagonistas de el contenido que nosotros queramos hacer. Hay que tener una narrativa propia. ¿Y la narrativa propia cómo la vamos a construir? Con nuestras experiencias cotidianas, con la participación en el movimiento social. Lo que está pasando con las mujeres hoy en este país es histórico y nosotras tenemos que aprovechar este momento porque este es nuestro gran momento y ojalá nunca se nos acabe. Pero hoy tenemos las mejores condiciones para participar y para que nuestra voz sea escuchada, porque nuestra voz tiene que ser escuchada y es igual de importante que la de cualquier otro compañero. Las palabras, además de comunicar, pueden demoler muros y construir nuevos espacios de poder. Pero siendo mujer, ¿qué papel juega la palabra y la comunicación para la construcción de los espacios de igualdad? ¿Somos realmente dueñas de nuestra palabra? Les doy la bienvenida a Voces de la Transformación, el podcast de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena en la Ciudad de México, un espacio en donde exploramos las ideas, las luchas y las personas que están cambiando la cara de nuestra ciudad. Soy Arely Castilla y hoy nos adentraremos a un tema tan fascinante como fundamental, transformar la política desde la palabra. No hablamos solo de discursos o campañas, sino de algo más profundo. Hablamos de cómo la palabra se convierte en el territorio donde se disputa el derecho a existir, a ser escuchadas y a decidir. Un tema muy interesante y fundamental para todas y todos, pero sobre todo para las mujeres. Acompáñenme. ¿Cómo se construye la agenda pública y se definen los temas que importan? A través de la comunicación política. Este es un espacio donde no solo se informa, sino que se moviliza, se debate y se construye confianza en las instituciones. Un espacio público fundamental para la democracia. En este terreno, las mujeres han logrado avances significativos. Hoy están al frente de noticieros, en la dirección de medios o creando sus propios medios a través del Internet y las redes sociales, rompiendo estereotipos y creando contenidos más diversos. Sin embargo, los desafíos persisten. La violencia en línea contra periodistas, la subrepresentación en puestos directivos, la brecha salarial y la reproducción de sesgos en las narrativas siguen limitando una participación plena e igualitaria. Hablamos de la necesidad de impulsar un periodismo con perspectiva de género, que evite la espectacularización de la violencia y promueva narrativas justas e incluyentes. Porque cuando las mujeres transforman la comunicación, están transformando también los cimientos de nuestra participación política. Para ahondar y guiarnos en este tema nos acompaña Daniela Campero. Dani es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante 20 años se ha dedicado al fomento de la lectura,
a la formación política y cuenta con diversos diplomados en temas editoriales y de comunicación. Ella participa en diversas luchas sociales y es integrante de movimientos feministas y de la diversidad sexual. Daniela, bienvenida, gracias por estar hoy en Voces de la Transformación. Compañera secretaria, muchas gracias por invitarme. En verdad muy honrada de participar en este espacio tan importante. Pues un gusto que estés con nosotras, con nosotros, con nosotres. Desde tu posición desde esta experiencia como comunicadora que eres a nivel profesional, pero también como formadora política, ¿qué importancia tiene la palabra cuando hablamos de la participación política de nosotras las mujeres? Gracias, Arely. Fíjate, yo creo que hay un refrán que seguramente muchos hemos escuchado y muchas hemos escuchado y que pareciera que últimamente está de moda, pero no es así. Cuando se dice que lo que no se nombra no existe. Esa es la importancia de la palabra, esa es la importancia de nombrarnos. Y durante muchos años, tú sabes, es una compañera feminista que tiene una larga lucha en este movimiento. Hay compañeras que son jóvenes y que estarán viendo este podcast, y también es importante tener memoria histórica de dónde venimos, porque pareciera que las mujeres, al igual que los compañeros hombres, siempre fuimos igualmente ubicadas en la sociedad, y no es así. La realidad es que hay que recordar que apenas están cumpliendo 71 años de que las mujeres en México en particular podemos ser votadas y votar. Entonces, por eso es importante nombrarnos, porque normalmente hay que recordar que cuando decimos lo que no se nombra no existe, hacemos referencia a que si nosotras no nos nombramos a nosotras mismas, seguramente alguien más nos nombrará. Y en particular ese alguien más que nos va a nombrar es el patriarcado. El patriarcado que sirve a intereses muy particulares, que no tiene que ver con esta idea falsa de que las feministas decimos que los hombres son malos per se. Por supuesto que no. Los compañeros también son oprimidos por este sistema. Sí. Pero es importante recordar que al final las mujeres tenemos que también nombrarnos para reconocernos primero a nosotras y saber que tenemos la misma valía que los compañeros. Para legitimarnos y legalizarnos. Efectivamente, digo, tú eres mucho más joven que yo, pero se dio en el feminismo y en el ámbito jurídico una lucha por nombrar la A. Hay un simbolismo, hay una lucha, hay un trabajo atrás que construyeron muchos movimientos feministas, compañeras, porque apareciera la palabra abogada. Recuerdo que en alguna ocasión una mujer gana un municipio en Oaxaca, pero como no existía la palabra mujer, ¿no? Nunca la dejaron tomar el poder. Entonces, así de importante es la palabra y, como tú dices bien, nombrarnos en todos los sentidos, ¿no? Claro, porque al final para nosotros la palabra es otra herramienta de emancipación, Arely. Tú lo decías perfectamente. Cuando decimos que lo que no se nombra no existe, nos referimos a esta parte. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros decimos esto que decías de abogada, ingeniera, la palabra es importante porque si nosotros nos referimos a algún compañero como ingeniera, por supuesto que se va a enojar y va a decir, no, yo soy ingeniero. Sí. Por eso es importante reconocernos, por eso esta lucha tan formidable que hemos dado desde diversos feminismos, desde las compañeras feministas históricas, de poner la A en presidenta. Porque es importante decir que es una mujer presidenta, porque esa A representa que no solamente llegó ella, y aquí no tiene nada que ver con ideologías ni con partidos políticos, simplemente es que las mujeres seamos reconocidas históricamente en el papel que hemos desempeñado, no solamente en México, no solamente en este proceso de transformación que estamos viviendo, sino en la humanidad. Las mujeres hemos sido parte de la humanidad. Y bien decía una compañera, ¿no? O sea, el feminismo es esta extraordinaria idea de pensar que las mujeres somos personas, somos seres humanos y que necesitamos exactamente los mismos derechos que tienen los compañeros hombres. Claro. Oye, el feminismo, bien dices, no es un grupo de mujeres que odiamos a los hombres, no. El feminismo es toda una teoría que ha construido incluso conceptos lingüísticos, ¿no? Desde la mirada de género, la política de lo personal, el patriarcado lingüístico. ¿Cómo nos ayudan estos conceptos a entender los obstáculos específicos que hemos
que tenemos las mujeres en la comunicación política, quienes participamos de la vida pública. Cuando hablamos de que lo personal es político, es porque el feminismo también le ha quitado esta idea a la política de que tiene que ser fría, racional, sin emociones. Es nombrarnos a nosotras mismas, Arely, porque el feminismo y esta forma del patriarcado lingüístico que mencionamos es porque las mujeres al final hay que reconocer nuestras experiencias. Lo más importante que tenemos las mujeres son nuestras experiencias y tenemos que validarlas. Hay que recordar, y tú lo sabes perfectamente porque participas en la vida pública de este país desde hace muchísimos años, las mujeres somos medidas con una vara absolutamente diferente que los compañeros, ¿no? Es absolutamente diferente. Vamos a poner también otro ejemplo que yo creo que eso nos hace ver con claridad. Cuando una mujer que es una directora de una empresa llega y pone las cosas muy claras de compañeros, vamos a hacer A, B y C, ¿qué nos dicen? Es impositiva, ¿no? Cuando a nosotros levantamos la voz, grita, ¿no? Bueno, hasta se meten con un tema tan personal como puede ser el tema de la menstruación. Seguramente está en sus días y por eso viene hormonal la compañera. Esto no se califica de la misma manera con un compañero hombre. Si un compañero hombre, un director llega y dice vamos a hacer A, B y C, se le dice qué claridad del compañero, sabe hacia dónde quiere ir. ¿Dónde mando? ¿Dónde mando? A nosotras absolutamente todo se nos cuestiona en el tema de si somos frías, ¿no? Hay que recordar, hace poco también hubo esta idea de que si la presidenta de este país era fría, ¿no? ¿Cuándo hemos visto que se le cuestione a un hombre si es frío o es cálido? Y ya no hablemos, Arely, del tema de cómo se nos mide en el tema de las maternidades, ¿no? Tú que eres una compañera, algunas compañeras que nos están viendo que pueden ser madres o no, porque hay que recordar que las mujeres no somos mujeres porque ejercemos la maternidad, ¿no? Y que eso también es un mandato patriarcal, que pareciera que nosotras nacimos para ser madres. Y si no somos madres, como es mi caso, que yo decidí no ser madre, perdemos en ese momento nuestro carnet de mujer 100%. Somos incompletas. Somos unas mujeres incompletas, pero cuando decidimos, o las compañeras que han decidido ser madres y continuar con su vida laboral, se les cuestiona el por qué son madres que están dejando sin cuidar a sus hijos. Entonces, hay que ver que socialmente las mujeres somos medidas diferente y en la política en particular, bueno, sufrimos una violencia muy particular que tiene que ver cuando uno quiere participar en la vida pública de este país. Sí, claro, cómo vistes, ¿no? Cómo hablas, sí se cuestiona tu situación hasta de tu vida privada, tu situación sexual, todo eso es muy distinto a cómo nos evalúan a las mujeres, a cómo nos evalúan los hombres, ¿no? Haciendo un poco de memoria histórica, Dani, el movimiento feminista se ha transformado. Yo decía que era un movimiento teórico, político, metodológico, y como parte de este proceso también ha construido una serie de conceptos, una que han podido visibilizar brechas de desigualdad, problemáticas que vivimos por nuestra condición de género, ¿no? Cómo, en fin, estos conceptos nuevos construyen un discurso que nos permiten a las mujeres dar pasos para irrumpir y transformar la vida política, ¿no? ¿Cómo impacta esta nueva construcción? Cómo las mujeres que nos antecedieron crearon un discurso propio y en qué condiciones cada quien les toca hacerlo, ¿no? Cómo le tocaron a las sufragistas, por ejemplo, cómo les tocaron a las mujeres de los 80s, 90s, y cómo incluso yo hoy escucho a las jóvenes también traer conceptos que antes no conocíamos, ¿no? O que yo recuerdo, por ejemplo, en los 90s, pues se crea este tema de la sororidad, del afilamento, o sea, una serie de conceptos que también van construyendo la transformación de las mujeres, cómo nos impacta, qué importancia tiene esta construcción también en el discurso para la palabra y para la comunicación. Fíjate, Arely, tú pones como ejemplo a las compañeras sufragistas, que es un gran ejemplo porque a ellas
les dijeron desde un principio que nosotros no teníamos derecho a la vida pública en particular, ¿no? Y fueron las primeras que literalmente pusieron el cuerpo para poder que ahora cada una de nosotros podamos votar. Por eso yo siempre hago mucho hincapié y quisiera que en este espacio que nos ven compañeras más jóvenes, en la recuperación de la memoria histórica, porque a lo mejor compañeras que hoy tienen menos edad que nosotras, 18, 19 años, pensarían que nosotras nacimos con todos estos derechos, ¿no? Y la realidad es que no, que nos ha costado. Es más, sino yo podría pensar que la madre de mi abuela no pudo votar y no es una generación tan lejana a lo que estamos viviendo tú y yo. Entonces, pues las compañeras sufragistas pusieron el cuerpo, no tenían derechos, ¿no? Y vivieron una violencia muy particular que tenía que ver con pues estar defendiendo, insisto, esto que pareciera una cosa tan sencilla pero tan profunda, que es que las mujeres también tendríamos que ser consideradas. ¿Y por qué no ser consideradas? En particular, en México, que somos el 52% de la población, compañeras. Ustedes me dirán si no es importante que haya políticas públicas para mujeres en particular o mínimamente que se escuche la voz del 52% de la población mexicana. Ahora también lo podemos ver en esta construcción que tenías de estos conceptos de sororidad, ¿no? Porque aparte son conceptos que luego hasta nos quieren revertir, porque pareciera que las mujeres simplemente por ser mujeres somos feministas y tú sabes perfectamente que no es así. Las mujeres per se no somos feministas. Seguramente muchas compañeras se habrán puesto las famosas gafas moradas en diferentes partes de su vida o de su participación en la vida pública. Yo, en realidad, las gafas de feministas me las puse muy, muy tarde en mi vida. Creo que eso pasó a través de, evidentemente, redes de acompañamiento con otras compañeras mujeres y en particular me hicieron ver, ¿no?, esta parte de privilegios en los que yo vivía y que no vivían otras compañeras, porque luego también vivimos en burbujas. Al final es importantísimo y también me parece fundamental mencionarlo, que tenemos que tener conciencia de clase, porque cuando uno tiene conciencia de clase, en ese momento, que creo que son las gafas más importantes que nos tenemos que poner, nos damos cuenta de las burbujas y los privilegios en los que vivimos. Y hablaba del concepto de sororidad, porque ahora vemos a estas feministas blancas o neoliberales en donde pareciera que, voy a poner otro ejemplo, se le cuestionó o se cuestiona a compañeras feministas de izquierda que no comparten o no apoyan ciertas posturas de algunos perfiles de la derecha que van en contra de los derechos de las mujeres. Así y es. Entonces dicen, es que entonces ¿dónde quedó la sororidad? Y empiezan con estas narrativas falsas de, tú lo escuchaste y lo hemos escuchado miles de veces, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿No? Eso es la cantaleta del machismo y de la machósfera que yo le llamo, donde pareciera, y la realidad tú y yo la sabemos. Yo, sinceramente, creo que no hay ninguna mujer en el mundo, me atrevería a decir en el mundo, que no cuente con una red de apoyo de otras mujeres. Es más, ¿qué seríamos las mujeres sin la red de apoyo que hemos construido con nuestras vecinas, con nuestras amigas, con nuestras familias, con nuestras madres, con nuestras tías? Entonces, es importante reconocer el papel de las compañeras sufragistas. Y hoy podemos ver ese papel también para compañeras que son mucho más jóvenes en la campaña o en el movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Algo que tiene que ver con una cosa que nos afecta a las mujeres en particular muchísimo y que es una tragedia no solamente en este país, sino de manera mundial, el feminicidio, ¿no? La violencia que en particular sufrimos las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, que eso también es un concepto importantísimo, el concepto del feminicidio, porque también siempre es importante recalcar que simplemente se nos mata por ser mujeres. Eso es nuestro gran delito, haber nacido mujeres. Y contrario a lo que piensan algunos compañeros, que es importante siempre compartirles esta información, ellos no sufren este tipo de violencia, ¿no? Y yo siempre hago mucho hincapié en que el famosísimo lugar de enunciación, que es de donde nos reconocemos, ellos nunca han caminado con el miedo que nosotras hemos caminado durante décadas. Es más, yo creo que así, que es un tema social, pero a las mujeres de pequeñas se nos enseña
a estarnos cuidando todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo tenemos que estarnos cuidando en el espacio público, porque hasta el espacio público está hecho para los hombres, no para nosotras. Entonces, ahí yo siempre hago un exhorto a los compañeros a que por algún momento traten de dimensionar lo que nosotros vivimos a diario y que ellos claramente nunca lo van a vivir porque no son víctimas de esta violencia muy particular. Sí, que es un espacio violento y en el discurso se dice que si nos pasa algo, el 99% es nuestra culpa, ¿no? Entonces eso es fundamental. Estaba escuchándote esta parte en donde tú hablas sobre estos conceptos que nos van transformando a nosotras y que es parte del lenguaje y de la palabra y que nos tenemos que apropiar las mujeres. ¿Cuáles serían, considerar las herramientas comunicativas que nosotras como mujeres deberíamos de reconocer y apropiarnos para fijar agenda o posición en cualquier espacio público en donde nos desarrollemos? Lo primero que yo les diría a las compañeras, y yo siempre hago recomendación en los espacios en donde me invitan, es saber que nosotros somos igual de importantes que los compañeros. Creérnoslas nosotros mismos. Yo sé que las mujeres en particular no estamos acostumbradas a tomar la palabra. Y este es un tema social, porque si nos vamos a la intimidad de nuestra casa, y por eso decimos que lo político es personal, si nosotros estamos en nuestra casa, normalmente nosotras somos las que estamos sirviendo la comida y las últimas que nos sentamos a la mesa y las que tenemos que recoger. ¿Y cuándo se hacen estos discursos o estas pláticas? En la sobremesa. Y en la sobremesa normalmente nosotras ya no estamos porque estamos haciendo otras labores. Por eso es importante que estas nuevas generaciones sepan que su palabra es importante, que tenemos que creer, que al final, yo siempre les digo en los espacios en donde comparto experiencias con las compañeras mujeres, que hay que tomar un poquito de la osadía que tienen los compañeros siempre para, aunque no sepan del tema, tener una opinión, ¿no? Los compañeros siempre tienen esta valentía de que ellos no sepan del tema, ellos opinan. Y fíjense, voy a dar un dato que me parece fundamental en esto de creérnosla. El otro día estaba viendo unas estadísticas en donde decían que el 95% de las empresas en México tienen en la dirección a hombres. Sí. Es muy poquita la representación que tienen las compañeras como directoras. Y uno pensaría que es porque las compañeras mujeres no estamos, a lo mejor no tenemos el diplomado, a lo mejor no tenemos la experiencia, a lo mejor no hemos tenido... Y la realidad es que no. Las mujeres ahora está también comprobado que estamos mucho más capacitadas, que tenemos el expertise, que tenemos el diplomado, el curso, la segunda carrera, la maestría y el doctorado, pero el asunto es que no nos atrevemos a pedir esos espacios, ¿sabes? Estaban diciendo, en ese mismo estudio, que tiene que ver con México en particular, hablaban de cómo cuando llegaban las y los compañeros a pedir los espacios, las compañeras siempre se estaban poniendo para cargos más bajos, porque pensaban que no tenían la experiencia para hacer lo otro. Y en cambio los hombres, compañeros, con la licenciatura decían, suficiente, yo tengo una licenciatura, me es suficiente para hacerlo. Y en cambio nosotras todo el tiempo estamos cuestionándonos si somos lo suficientemente capaces, si tenemos la experiencia, si tenemos el expertise. Entonces lo primero y lo más grande que yo les puedo decir es, créansela, creámonos. Y más en este momento que es tiempo de mujeres de izquierda transformadoras, que nuestra voz es importante, que podemos ser absolutamente lo que queramos ser, pero necesitamos que nos lo creamos primero nosotras mismas. Esto me parecía la herramienta más importante. Lo otro es contar nuestra historia, porque nuestras historias son igual de valiosas. Al final, la palabra es recoger las historias de experiencia de cada una de nosotras. Y la forma de hacer estas experiencias es seguir, es hacer redes con otras compañeras, sí. Es reconocernos unas a otras. Porque yo te comento, Ali, estoy absolutamente en desacuerdo en pensar que las mujeres somos las peores enemigas de otras compañeras. Totalmente de acuerdo. Porque yo, en realidad, soy otra persona, literalmente, claro, por mi padre, que es un hombre que todos los días está deconstruyendo y que le estamos ayudando a deconstruirse, pero
por las mujeres que han participado en mi vida y me han acompañado en estos procesos también, porque tú ya sabes, hay que también nosotras deconstruirnos, porque Sí. también hay un machismo introyectado en nosotras todos los mismas. días. Y hay que saber, a mí me gusta mucho de las compañeras mujeres que no nos da miedo decir que nos equivocamos y reconocer que no sabemos. Y eso es otro de los grandes consejos que les podría decir. No tenemos que ser todólogas. Se vale decir no sé y se vale decir no sé, pero investigo. No sé, pero hago algo. Porque Aprendo. normalmente las compañeras siempre estamos en este proceso de aprender, de deconstruirnos, pero sobre todo de la palabra comunicación, como la plantea el compañero Fernando Bonabad, un compañero mexicano que ahora está en Argentina, en la Universidad de la Comunicación. Él entiende la palabra comunicación como crear comunidad. Y creo que las mujeres entendemos y hacemos día a día el espacio de crear comunidad. Sí, oye, sin lugar a dudas yo también coincido, las mujeres no somos enemigas, en los talleres que damos de liderazgo, siempre les digo, reflexionen en un momento difícil de su vida, ¿quién las acompañó? Y el 99% seguramente es una mujer, la amiga, la abuela, la hermana, la mamá, la tía, Así es. la vecina, ¿no? Siempre, pero nos han introyectado en un sistema patriarcal que nosotras competimos entre nosotras y que somos enemigas y eso no es cierto. Y eso lo ha utilizado muy bien el sistema político, incluso. Yo he escuchado frases como, déjalas, aviéntales el hueso, que se destrocen y con la que salga viva con esa trabajamos, ¿no? O sea, así de violento es el tema. Sin lugar a dudas, yo sí creo que estamos en un proceso de construirnos y de ser aliadas. Y también te escucho y entiendo esta parte y la veo incluso ahora con los jóvenes, que cómo les cuesta a las mujeres jóvenes en estos colectivos, mayoritariamente son hombres. Las chavas son muy capaces, son las que hacen la talacha, pero seguimos teniendo miedo de alzar la mano. Y en este sentido, Daniela, en estos espacios de la Realpolit, como platicábamos hace rato, ¿cuáles serían las estrategias discursivas para nosotras las mujeres que sean efectivas que debemos de emplear, tú como comunicóloga, para que nuestra voz sea escuchada y tomada en serio? ¿Qué tipo de lenguaje, incluso no nada más la palabra, la oratoria, el sonido, sino qué tipo de lenguaje también asumimos corporalmente para poder ser escuchadas, tomar postura, fijar agenda y ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones de manera seria? Lo primero que yo les sugeriría es hablar desde nuestra experiencia, porque nuestra experiencia es absolutamente válida e incuestionable, porque lo que nosotros vivimos es la realidad, Sí. ¿no? O sea, eso es fundamental. Lo segundo es, al final, compañeras, lo que no podemos explicar en 5 minutos de manera clara, en menos en 1 hora la vamos a poder explicar, ¿no? Cuando uno conoce el tema, no hay que buscar estas palabras grandilocuentes, como esta palabra, grandilocuente, ¿no? Hay que hablar con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que nos permita conectar, siempre pensando a quién le estamos hablando. Si estamos hablando con jóvenes, pues nosotros podemos hablar en este mismo lenguaje. Yo no digo que ocupemos sus expresiones, pero tampoco queramos darle una cátedra cuando claramente no nos van a escuchar. Claro. Hay que tener mensajes cortos, hay que tener mensajes sencillos, hay que tener un mensaje claro, hay que hablar desde la colectividad. Tú decías algo muy importante, yo también es algo que he aprendido en estos 5 años que he sido y que me sigo formando, porque ni siquiera me asumo como formadora popular y como comunicadora popular. Todo en nosotros comunica todo el tiempo. Sí. Y nosotros, si vamos con una sonrisa, si nosotros estamos platicando y no solamente oyendo, sino escuchando, que hay una diferencia muy importante. Abismal. ¿No? Abismal es, sí te estoy escuchando, te estoy oyendo, ¿no? Si nosotros ponemos atención, pero sobre todo, yo haría también este espacio en siempre estar mirando a las personas de frente, porque esa es la forma de conectar, porque al final
nosotros como comunicadores y como formadores y como parte de la colectividad, porque los seres humanos somos una colectividad, siempre tenemos que estar haciendo estos puentes de comunicación con las y los y les compañeros, porque tenemos que encontrar la forma de empatizar. Yo creo que es muy diferente hablar desde el desconocimiento total, hablar desde la empatía. Hay que primero escuchar a los compañeros, y lo otro que yo siempre les digo es no creernos los expertos en absolutamente nada. En realidad, los expertos son los y les compañeros con los que estamos hablando, porque al final ellos son los que conocen lo que pasa en su casa, en su calle, en su alcaldía, en su estado. Tenemos que tener la suficiente humildad, porque es un proceso de humildad, para reconocer que a lo mejor nosotros tenemos herramientas que tenemos que poner al servicio de los y les compañeros, pero que los expertos de lo que necesitan son ellos mismos, y que nosotros simplemente cuando estamos en estos procesos de acompañamiento somos como estos altavoces de lo que quieren hacer y que tenemos que ponernos al servicio de ellos. Pero, insisto, a mí creo que lo más importante que deben de tener cada uno de los y las compañeras que para empezar a tomar la voz es creérsela, compañeros y compañeras, en particular compañeras, porque siempre van a ver, tú lo decías perfectamente, en estos espacios no ha terminado de hablar alguien y ya hay 5 manos levantadas y normalmente no somos nosotras, son otros los que quieren hablar. Entonces hay que tomar el espacio, pero sobre todo también yo diría que hay que impulsar que estos espacios tengan equidad, que al igual que participan 2 compañeros, se le dé la voz a 2 compañeras, porque por eso están estas acciones afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas sirven y son políticas públicas que sirven para que lo que socialmente no estamos acostumbrados a hacer se vayan haciendo una cotidianidad en la vida de las y los mexicanos. Entonces, créansela, siempre estén sonriendo. Y diría a mi mamá, aunque no estén seguros, ustedes hablen con seguridad de lo que estén hablando, porque no van a cuestionar si nosotros estamos mirando de frente, sonriendo y seguros de lo que estamos diciendo. Alguien me dijo eso hace muchos años. Tú habla con seguridad, como si conocieras el tema y fueras una experta. Sí, sin lugar a dudas. Oye, una crítica que tenemos las mujeres está el cómo comunicamos, ¿no? Sí, con el tema emocional, el estilo, el tono que tenemos, la manera a lo mejor pues más suave, porque para ellos pues hay un estándar que lo marca, obviamente un sistema liderado por hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar y desarmar esta narrativa, este sesgo de comunicación en donde también la manera en cómo comunicamos nosotras debe de ser válida? ¿Tú qué cambios crees que deben de darse en los medios de comunicación y cómo consideras que se puede impulsar para transformar la comunicación y ayudemos a avanzar el tema de la igualdad en este rubro de comunicar? Decías algo fundamental, Arely. A nosotros se nos cuestiona cómo comunicamos, porque pareciera que hay una forma de comunicar y la realidad es que no hay una sola forma de comunicar, pero estamos acostumbradas a la forma de comunicar de lo masculino. Entonces todo lo que tiene que ver con lo femenino parece menor, parece que no tiene la misma carga. Y en realidad, si uno lo ve, lo femenino históricamente, insisto, ha sido menospreciado y por eso se piensa que las mujeres, tú lo decías bien, o somos muy emocionales o no sabemos distinguir entre lo que es una emoción o puede ser simplemente que es la forma de las mujeres. Y en realidad yo estoy absolutamente convencida de que el amor y la emoción son fundamentales en la forma de comunicar.
que se nos haya planteado históricamente que la comunicación tiene que ser desapegada, que tiene que ser fría, que tiene que ser masculina, y lo masculino pensado en el tema de, recordemos, los hombres no lloran, los hombres no son emocionales, los hombres tienen que ser racionales todo el tiempo, y entonces todas las demás características pasan a las mujeres, y pareciera que eso es bajo, que eso no importa, que eso no es profesional, porque se nos ha hablado de lo que es profesional y lo que no es profesional. Y nosotros debemos recordar, ahí está parte del humanismo, ¿no? Este humanismo mexicano que trae a la realidad el concepto del amor. Sí. Y el amor pareciera que es algo que solamente de las mujeres, y no es así, Arely. El amor es algo profundamente político. El amor, la felicidad. Cuando nosotros nombramos que tenemos derecho a ser felices, a vivir una vida libre de violencia, pareciera que estamos hablando de la utopía. Pareciera que estamos hablando de algo irreal, pero no es así, Arely. La realidad es que la felicidad, el amor, son conceptos que tenemos que traer y que qué bueno que sean las mujeres las que los traen al debate público, porque es momento de quitarle esa frialdad, porque lo que nos estamos jugando no es cualquier cosa. La vida pública, por ahí decía alguien, cada vez tiene que ser más pública. Y cuando nos enfrentamos a que la vida pública pareciera que está absolutamente desligada de conceptos como la felicidad, del amor, de la sororidad, del acompañamiento, entonces pensamos que estamos hablando de una cosa menor. Y la vida pública, estas decisiones que se toman en las grandes esferas de la política, tienen que ver con eso. Por eso es tan importante que cada vez más mujeres participemos en la vida pública y podamos meter estos conceptos que nos ayudan a ver que la política no es frialdad, la política es la vida misma de cada uno de nosotros. Sí, y habría que decir, bueno, este concepto de la república amorosa, todo lo que traemos, ¿no? Me parece fundamental y pues bueno, qué bueno que nos dices que hay muchas maneras de comunicar y que no hay solamente dos tipos, Sabludowski o Lolita Ayala, hombres o mujeres, sino que hay mil maneras de construir, de comunicar y de transmitir ideas, pensamientos, ¿no? Y todo esto, pues vamos a irlas practicando y que cada quien construya la manera más cómoda para que transmita las ideas, pero lo importante es que lo haga. Pero fíjate, Arely, con eso cierro esta pregunta. También es importante porque no es lo mismo, y nosotros ¿a quién recordamos en los grandes discursos? ¿A los que hablan directamente sin empatizar? No, recordamos a los que se emocionan, a los que gritan, a los que conectan, a los que sienten lo que están viviendo. E insisto, la vida pública es importantísimo y nosotros tenemos que tener esta pasión, esta emoción por participar en un momento, número uno, histórico. Y hoy más que nunca, las mujeres tenemos en este momento todas las condiciones, están puestas sobre la mesa para tomarlo. Así que este es el mejor momento para sentirnos lo que siempre hemos sido, parte de la humanidad, importantísimas en la historia de este país y sobre todo que nuestra voz es igual de fundamental para la construcción de una mejor sociedad, porque al final, insisto, nosotros somos el 52% de la sociedad. Entonces nuestra voz tiene que ser escuchada. ¿Y cómo no nos vamos a inmiscuir en los temas que nos afectan todos los días en nuestra vida cotidiana? Oye, Dani, bueno, esto que nos estás diciendo un poco, pues atrevámonos, quitémonos los miedos, alcemos la mano, todo eso, sin lugar a duda, nos ha costado mucho a las mujeres porque tenemos poco en política. O sea, realmente los hombres históricamente han hecho política y nosotros lo hemos hecho tras bambalinas. Muchas mujeres lo han hecho y han contribuido a la construcción democrática y a las luchas y a las transformaciones de este país, pero siempre atrás, ¿no? Y ahora, aparte del escenario tradicional de la política, nos enfrentamos a otros escenarios y a otros espacios como las redes sociales, ¿no? Que ahora es un espacio también de batalla clave, tanto en la sociedad como en la política. ¿Cómo las mujeres podemos construir utilizando estas plataformas digitales, ¿no?
no solamente para visibilizarnos, sino también para construir comunidades, lo que siempre hemos hecho, pero también para una movilización política efectiva y una comunicación política real. Fíjate, Arely, decías algo importantísimo, el espacio público y el privado. Sí. Históricamente se habló que el espacio público estaba destinado a los hombres y por eso ellos salían a la calle, ellos eran los que ganaban dinero. Y el espacio privado, que es el hogar, estaba destinado a las mujeres. Para que tengamos ese concepto muy claro del espacio público y el espacio privado, Sí. históricamente, cuál era el espacio que le correspondía a uno por nacer mujer. Y ahora estamos en otro momento en donde tú bien dices que pues, las benditas redes sociales son un espacio fundamental. Y creo que ahí las mujeres tenemos una gran oportunidad de transformar. Y tú bien decías, ¿qué podemos hacer? Desde esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Estos podcasts que son importantísimos en donde pareciera que esto es la normalidad, pero también ustedes échense un clavado a los podcasts y tener a 2 compañeras en un espacio no es la normalidad. Es más, muchos años estuvimos acostumbradas a que literalmente en los espacios a las mujeres se nos invitara a ¿qué? A ser las moderadoras para que otros hablaran y nosotros solamente los presentáramos. Entonces las redes sociales en este momento nos dan la oportunidad a cada una de nosotros de ser una comunicadora popular en potencia. Protagonistas. Protagonistas de el contenido que nosotros queramos hacer, porque hay que recordar, insisto, pareciera que a lo mejor hablar de el proceso de menstruación, del proceso de maternidad, son temas de mujeres y no es así. Son temas de la sociedad. No hay temas de hombres, no hay temas de mujeres, hay temas de la sociedad que evidentemente nos interpelan unos más que otros, por supuesto, pero no podemos avanzar si no los entendemos cada uno de estos. Entonces, hacer podcast, hacer hilos, es más, si tenemos todavía un poco de miedo a aparecer enfrente de la cámara, a participar, podemos escribirlo. ¿Cuántas veces hemos leído en Facebook, en X, en Twitter, en las plataformas que hoy tenemos a nuestros alcances? Grandes textos de compañeras que abordan temas que a lo mejor nosotras ni siquiera nos había pasado por la mente y ahí lo están. Hay que recordar que no todos tenemos y ni tenemos que estar enfrente de las cámaras. A lo mejor hay personas, compañeras que por su personalidad no quieren estar enfrente de las cámaras. Yo soy esas personas que no le gusta estar enfrente de las cámaras, ¿no? Lo haces muy bien. Me da mucha pena estar enfrente de una cámara, pero hay que saber que tenemos diferentes formas de expresarnos. Insisto, yo he aprendido muchísimo leyendo hilos de compañeras en Twitter de temas de la política que me han quedado clarísimos y no tienen que estar enfrente de una cámara. También hay que quitarnos de la idea de la colectividad que los medios de comunicación es aparecer enfrente de una cámara. Sí. Pueden escribir, pueden participar en conversaciones. A mí me parece fundamental estos grupos que hay en Facebook de compañeras que están hablando de feminismos, que están hablando de la política pública, que están hablando de cómo tejer redes de sororidad. Cómo alguien simplemente pone un tema y lo demás se va desarrollando en colectividad. Entonces, compañeras, sepan que no todo es la cámara, no todo es estar enfrente, pero eso no implica que no participen en la vida pública de este país, que no participen en las redes sociales, que hoy tú sabes la importancia que tienen las redes sociales. Ahí nos estamos disputando las narrativas no solamente nacionales, sino internacionales. Si uno se mete hoy a X, pareciera que están viviendo otro país, otro México, que están viviendo la dictadura, pero hoy basta platicar con compañeras. Es más, no nos vayamos muy lejos. Hace pocos días se acaba de aprobar el matrimonio igualitario en Guanajuato. Guanajuato, compañeras, ¿no? Este estado que es de la derecha, recalcitrante, conservador, en contra de los derechos básicos de las mujeres. ¿Y cómo se está haciendo eso? ¿No? Hay que recordar también lo que pasó con la campaña del violador eres tú. Eso es una campaña que tuvo que ver básicamente con redes sociales. ¿Cuántas de nosotras no hicimos el tren del violador eres tú? Porque lo vimos en redes sociales. Me Too. ¿No? El Me Too, las campañas de Uno Menos, lo de Ayotzinapa, todas estas campañas que tienen que ver con participar en la vida pública, no necesitamos estar frente a la cámara, pero sí hoy tenemos la posibilidad real de incidir en la narrativa nacional e internacional
y que nuestra voz sea escuchada y que esté en el mismo nivel que estos grandes comunicadores o estas grandes vacas sagradas de cualquier tema que queramos decir, porque hemos visto, tú sabes, Arely, cómo se han hecho hasta virales algunos posteos de compañeras, de compañeros que no son conocidos, pero que tienen algo importante que decir, y hoy las redes sociales nos permiten romper el cerco mediático que durante muchísimos años tuvimos, en donde parecía que la realidad era una y solamente una, y hoy entra la diversidad. Sí, y sobre todo que hay nuevas maneras de comunicar, por ejemplo, la imagen, ¿no? O sea, se me vino a la mente en este momento esta imagen de la mujer golpeada y con la mano de un hombre en la boca, que es sumamente violenta. O sea, te comunica tanto una sola imagen, quizás sin emitir una sola palabra, y pues muchas de estas imágenes han sido hechas por compañeras y hay, sin lugar a duda, distintas maneras de comunicar, y eso lo tenemos que tener muy en claro. Dani, ahora hablemos de cómo construimos alianzas entre las mujeres, ¿no? O sea, la lucha feminista no es una sola lucha, o sea, hay mujeres que han peleado por el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad. Yo recuerdo muy incipientemente esta lucha, bueno, por el tema del derecho a la madre tierra, por el agua, que el agua nos atraviesa y nos afecta sobre todo a las mujeres, ¿no? Y hay muchas luchas ahora, las jóvenes traen sus propias luchas, su propio lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un discurso colectivo entre las mujeres? ¿Cómo generamos esta alianza? Independientemente de nuestras trayectorias, de las historias que nos atraviesan a todas, de nuestras edades, de nuestros contextos, cómo todas estas voces individuales podemos construir en conjunto y generamos alianza a partir de la comunicación. Yo pensaría que unidad en lo esencial, diversidad en lo cotidiano. ¿A qué me refiero? Hay cosas que nos atraviesan absolutamente a todas las compañeras, Sí. ¿no? Y no podemos, y por eso hablamos de interseccionalidad, ¿no? Que en realidad las mujeres, todas nuestras luchas son interseccionales, porque sufrimos diferentes cosas encima una de otra. Pero cuando hablo de unidad en lo esencial, es que en realidad sí hay luchas que nos tienen que aglomerar sí o sí, y ya que cada quien la ataque como quiera atacarla, desde la diversidad, desde ser una mujer indígena, desde ser una mujer de clase media o ser una mujer de clase alta. Cada quien que lo haga, porque aquí la lucha no se construye borrando las otras experiencias, no se construye omitiendo o diciendo que lo tuyo es menos importante que lo mío. Pero sí necesitamos tener, la palabra unidad es muy importante, creo yo, ¿no? No solamente en este proceso de las compañeras, y también tú lo decías perfectamente, no existe un feminismo. Son muchos feminismos. Y creo que también las mujeres hemos aprendido a reconocer que en la diversidad está nuestra mayor fuerza como mujeres, porque nosotras sabemos respetar lo diverso, sabemos estar en la diversidad sin menospreciar las otras luchas de las compañeras. Entonces, sí creo que se nos ha acostumbrado mucho, y en particular en la izquierda me parece que es un tema histórico, ¿no? De pensar que la diversidad nos puede dividir, y no es así. A mí me parece que lo que nos diferencia de la derecha es que allá está solamente una idea y en la izquierda está el gran debate de las ideas, y que tenemos la capacidad de escucharnos y que no tenemos miedo de los debates, de estar en desacuerdo, porque yo estaría muy preocupada si en la izquierda todos estuviéramos de acuerdo con una sola posición. Me parecería que estamos tomando un rumbo erróneo. Creo que siempre hay que estar abiertos a escuchar, y en particular en el tema del feminismo, eso es fundamental, ¿no? Yo, por supuesto, que no voy a hablar mal del feminismo neoliberal blanco, porque si ellas se identifican con eso, está bien, ¿no? Ya les llegará el feminismo de barrio, el feminismo interseccional, el feminismo que
nos hace recordar que cuando el famosísimo, esta palabra que tienen mucho en el feminismo blanco neoliberal, el famoso romper el techo de cristal, ¿no? Ellos pensaban que el feminismo es que llegara a una. Y hay que recordar que cuando se rompe el techo de cristal, quien recoge los vidrios es otra compañera. Claro. Por eso nosotras no queremos romper el techo de cristal. Por eso nosotras hablamos de que cuando llega una, llegamos todas, porque sabemos las diferencias que nos atraviesan a cada una de nosotras. Entonces, insisto, unidad en lo esencial y la diversidad en lo cotidiano, y que cada quien respete la forma de abordar ese tema. Dani, danos un ejemplo de eso, que nos atraviese a todas las mujeres, independientemente de nuestro contexto, porque yo traigo una idea ahí que estoy trabajando sobre las mujeres que vivimos en la periferia y que voy a ser quizás un poco escandalosa con esto de decir que no somos iguales, porque no es lo mismo, porque las condiciones nos determinan, ¿no? Soy socióloga de profesión y entonces el individuo y el contexto, o la individua y el contexto, sí determina. Pero me queda claro que hay acciones en las que hemos avanzado y que no importa si vives en la colonia de Los Patos en Chimalhuacán, que si vives en Polanco, que si vives en la del Valle, que si vives en Coapa, que si vives en Azcapotzalco, ¿no? O en la Agrícola Oriental. Es algo que, como tú dices, nos puede atravesar a todas y que sobre esas luchas podemos empezar a generar alianzas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, lo mismo lo vi a la señora de Polanco que la chavita de Nesa. Así es. ¿No? El tema de el derecho a la educación, el tema de los derechos me parece que es un tema que que es transversal para todas y que nos afecta a todas, porque igual a la güerita de las Lomas, arquitecta, le cuesta el mismo trabajo que a la chava de Pantitlán, arquitecta, ser reconocida como la arquitecta, ¿no? No es un tema ahí de condición sino de clase, sino incluso de reconocimiento social, que sufre lo mismo la compañera con condiciones mejor que la compañera que ha vivido desde la adversidad. Entonces, y te pongo esto porque pasamos al concepto de clave de la agencia, que es entendida como la habilidad de las mujeres para mostrar una toma de decisiones, ¿no? Generar una agenda en común, perseguir metas en común. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Dani, concreto de cómo las mujeres o en colectivo construimos y posicionamos discursos, temas, agendas, logros para cambiar las reglas del juego en los espacios públicos en donde nos desenvolvemos? Yo creo que el mayor ejemplo, y bien dices tú, nos atraviesa absolutamente a todas, es el concepto de igualdad sustantiva. Uh-huh. Porque cuando hablamos de igualdad sustantiva, nadie entiende qué es el concepto de igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva es que haya políticas públicas que permitan que las mujeres estemos en igualdad de condiciones para participar en la vida pública de este país. Y por eso digo que lo atraviesa todo, porque esta ya es la realidad. Va a haber un presupuesto, va a haber políticas públicas que impulsen la participación de las mujeres. Y contrario a lo que se puede creer, la igualdad sustantiva sí va a ser un antes y un después en este país, porque ya no va a ser lo mismo, y hoy lo vamos a ver. Nosotros, insisto, históricamente no estábamos acostumbrados a ver a mujeres en la política. De unos años para acá, de unos 7 años para acá, hemos visto a más mujeres participando en la vida pública. Hay más gobernadoras, alcaldesas, munícipes, compañeras que están enfrente de programas, ¿no? Están en la televisión. Ya no somos las compañeras que damos el clima, sino son la periodista que está haciendo el contexto, que está dando la opinión. Pero esto tiene que ver con
una política pública muy clara. Y esta política pública muy clara es la igualdad sustantiva, lo que va a hacer que el Estado ponga todas las condiciones, las herramientas y el presupuesto para que podamos avanzar. Y voy a poner un ejemplo claro de cómo esta política pública va a cambiar lo que estamos acostumbrados. Vamos a pensar que el Estado pone o una empresa pone un curso que dice, vente a capacitar para ser el gran ingeniero de sistemas. Cupo para 50 personas. Uno está pensando en capacitar 50 personas ingeniero. Nosotros pensaríamos que la mayoría de los que van a estar ahí son compañeros hombres. Ingeniero tiene que ver, ¿no? Uno piensa, ¿no? O arquitecto, ya no digamos albañil, ¿no? Porque albañil pareciera que es algo que tiene que ver simplemente con el hecho de ser hombre que estás. Bueno, si en estas políticas que está haciendo el Estado obligan, porque es una obligación de la empresa, a que de esos 50 espacios, 30 sean para mujeres, eso ya hace que nosotras participemos sí o sí en esa capacitación. Y si todavía vamos más adelante, Arely, si en esta capacitación hay un espacio para que cuiden a tu hijo, que hay una guardería, vamos todavía más adelante, porque nosotras sabemos que como mujeres, nosotras somos las que maternamos, nosotras somos las que estamos encargadas de cuidar a nuestros hijos, hijas e hijas. Bueno, ¿qué es esto? No es una discriminación al revés contra los compañeros que les estemos quitando espacios. Es simplemente la forma que va a tener el Estado de poco a poco ir balanceando los espacios que están destinados también para las compañeras. Porque históricamente no partimos del mismo espacio las mujeres que los hombres. Es más, cuando ahora algunos compañeros dentro de la política dicen, es que ahora ustedes quieren todo, nos quieren discriminar a nosotros, es que porque hay que dar sí o sí espacios para las mujeres, yo siempre les contesto a los compañeros, si realmente fuera así, compañeros, tendríamos que estar más o menos 200 años solamente mujeres en los puestos de elección, en los puestos en donde se toman decisiones para balancear cómo ha sido desigual nuestra participación. Entonces, yo siempre hago el énfasis, compañeras, en pareciera solamente una palabra, pero el tema en que esté en la Constitución, y que eso también es un cambio importantísimo, porque ya no es una prebenda política, ya no es un favor. Es un derecho. Esto es un derecho, y que ahora la igualdad sustantiva haga que sí o sí el Estado ponga las condiciones para que nosotros podamos participar, me parece fundamental. Porque si bien es cierto que la Constitución mexicana es la más linda del mundo y la más avanzada, pues mucho se queda en papel. Sí. Pero ahora, y por eso era importante que llegara una presidenta, porque es el lugar de enunciación de una mujer, porque eso va a ser un antes y un después en la participación de las mujeres, no en la política, en la vida pública de este país, que de alguna u otra manera va a empezar a nivelar el espacio en donde participamos, seas la abogada del Tecnológico de Monterrey o seas la compañera abogada feminista que acompaña procesos de violencia. Porque al final tú lo decías perfectamente, siempre estamos a contracorriente de los espacios que podemos o no podemos ocupar. Ahora va a haber espacios sí o sí para que nosotros participemos. Sí, sin lugar a dudas, esto que nos estás diciendo me remite, por ejemplo, al sistema de cuidados, ¿no? Que quizás no lo veamos de manera inmediata el impacto que va a tener, pero sin lugar a dudas tendrá un gran impacto en la posibilidad de la participación de las mujeres en distintos espacios con mejores condiciones. Eso, sin duda alguna, es fundamental. Dani, sin embargo, yo te decía, para las mujeres ha sido difícil participar porque pues siempre te cuestionan. Te quiero compartir alguna vez que fijaba yo esta posición de que quería hablar en una situación política y me acuerdo que dije, yo quiero hablar porque tengo algo que decir porque no soy florero. Y entonces un compañero me contestó, no compañera, pues de florero ni te pondría, ¿no? Claro. Entonces siempre nos enfrentamos a esto o nos enfrentamos a usted siéntese señora, ya está grande o escuincla mocosa o siempre hay algo, ¿no? Que te violenta, a lo mejor hay mujeres que tenemos más herramientas, claro,
para poder enfrentar este tipo de violencias y no nos afecte tanto, y hay quienes no las tienen. Y hablábamos de las redes sociales, que es como este espacio, este nuevo espacio reciente, en donde también se participa y hay mucha movilidad de todo tipo, pero entre ellas la política. Y a una de las cosas que nos enfrentamos es precisamente a la violencia política digital o en línea, porque es tan impersonal. Si de por sí de frente recibes comentarios como el que yo recibí y te comento y te comenté, y ese es uno de muchos, cuando es tan impersonal, cuando no existen límites, cuando no existe sanciones, como que esta manera de estar anónimamente les da como mayor libertad a violentar, ¿no? Yo leo y veo contestaciones muy fuertes en los posts, en el ex, en distintos hacia compañeras, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos estas prácticas, Dani? ¿Qué herramientas tenemos que desarrollar las mujeres también para combatir esta violencia en línea que también vivimos todos los días? Formarse políticamente me parece fundamental, Arely, porque hay que entender que esta violencia es estructural, ¿no? Sí, Y estructural en contra de nosotras, ¿no? sí. Esa es la realidad. Yo también creo que hay que tener límites muy claros, ¿no? Porque también nosotras pareciera que luego aguantamos más de lo que tenemos que aguantar por demostrar que no nos van a doblar, que no nos van a sobajar, que no les tenemos miedo. Sabías a qué ¿no? te metías. ¿No? Entonces, no, siempre nosotras, insisto, con esta doble regla que se nos mide, nosotras pareciera que tenemos que estar siempre disponibles a aguantar lo inaguantable, porque si no, ves cómo no puedes estar en la política, eres sensible, por eso su espacio es el hogar y no la vida pública. El autocuidado es una estrategia política, ¿no? Yo pensaría, es tener como, evidentemente, lo primerísimo que yo creo que hay que exigir los protocolos, ¿no? Porque sí hay protocolos, hay que acercarnos, evidentemente. En lo digital también. En lo digital también hay protocolos, hay que bloquear, denunciar, tener nosotros también la capacidad de documentar para hacer, ¿no? Yo sé que no estamos acostumbrados en este país a hacer denuncias porque pareciera que es darle vueltas al círculo y no va a pasar nada, pero no, hay que denunciar. Porque eres diosa, ¿no? Entonces estás haciendo, o que nos dé miedo porque van a decir que esta es la compañera que nada más está viendo a quién denuncia. No, hay que verlo como una realidad. Hay que participar en redes de apoyo, ¿no? También hay compañeras. Yo en particular he tenido la oportunidad de platicar con compañeras periodistas que se dedican y que son bastante mediáticas en redes sociales. Y siempre les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Ustedes qué hacen para cuidarse? Porque ustedes están en el foco, ¿no? Claro. Y el foco no es su opinión, el foco es su cuerpo, el foco es su sexualidad, el foco es si son altas, delgadas, o gordas, o flacas, o demasiado blancas, o demasiado morenas, o atractivas, o no atractivas. Y ellas siempre me dicen que lo primero es que sí tienen un tema de autocuidado, en donde ellas ya llega un momento en el que sí bloquean, y porque es sano bloquear, porque nosotros no tenemos por qué estar discutiendo con bots, número uno, con personas que no ponen tal cual su cara, cuando nosotros pues ponemos ahí, lo hacemos. ¿no? Ponemos claramente, ¿no? En mi caso, Daniela Campero, bla, 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 está mi foto, y cuando tenemos que interactuar, yo interactúo de manera directa, siempre pues evitando estos procesos de violencia en donde nos exponemos de más. También es cierto, nosotros también tenemos que ser realistas de la violencia en particular que vivimos, y sobre todo, insisto, el autocuidado, el saber que no es que nosotros estemos saliéndonos por la tangente, pero esta sociedad está absolutamente adecuada y ha normalizado la violencia con la que vivimos las mujeres de una manera increíble. Fíjate que el otro día estaba hablando con una compañera periodista, Lidiet Carrión, que hizo un libro que se llama, bueno, no me voy a acordar el nombre, pero habla de cómo se ha hecho una cultura del feminicidio y cómo los mismos medios de comunicación lo han normalizado socialmente, y hablaba de cosas, o sea, ella explicaba, y yo no me había dado cuenta, fíjate, que hay campañas
que ocupan el tema del feminicidio como parte de su publicidad, ¿no? Mujeres que aparecen encajueladas y lo que están vendiendo son los tacones. O sea, estas cosas que pareciera que están absolutamente normalizadas culturalmente y claro, porque al final la cultura es parte fundamental. Después de la escuela, nosotros somos seres que culturalmente todo el tiempo con lo que vemos en medios de comunicación, lo que escuchamos, lo que leemos, nos termina de formar. Entonces yo creo que es importantísimo un sistema de autocuidado, por supuesto que el exigir y usar los protocolos de seguridad que hay y no sentirnos mal por bloquear a alguien, ¿eh? O sea, no tenemos por qué estar soportando la audacia Exacto. de los hombres que normalmente tienen para poner comentarios que ni siquiera tienen que ver con nuestra opinión, sino con un tema personal. Sí, y decidir con quién voy a establecer una discusión o comunicación o no, porque también engancharse en esas narrativas violentas, pues es caer en un juego que estamos pues combatiendo todos los días, ¿no? Yo coincido, he bloqueado más de una ocasión, que no voy a tener el nivel de agresión ni de violencia, y tampoco está bien replicarlo en mi caso. Claro. Creo que así es. Y también decido qué es lo que quiero ver y lo que no quiero ver en mi muro. Es mi muro, ¿no? Si en el tuyo quieres poner lo que, otra cuestión, pues es el tuyo y a ver quién te sigue, pero hasta ahí. Vemos que hay espacios de poder emergentes, o sea, colectivas nuevas, te decía, luchas nuevas, liderazgos comunitarios, de 1000 temáticas con chicas, que yo las veo y realmente les tengo una admiración enorme. Me hubiera encantado tener la valentía, el arrojo, el conocimiento, cuando me tocó ser joven, ¿no? Y también ellas están, te decía, desde el principio lo que he notado es el cambio de lenguaje, de nuevas gramáticas, de nuevas narrativas, de nuevos conceptos, que a veces incluso nos confrontan a nosotras mismas, pero trato de entender que ellas están construyendo un nuevo futuro, una nueva realidad en función de sus condiciones y nosotras construimos las nuestras, ¿no? En esta nueva gramática o en estas nuevas formas de narrativas y gramáticas políticas, hay formas de hacer y comunicar políticamente con estas chicas que rompen los moldes tradicionales, o sea, lo que estamos acostumbrados. Rompen también discursos o narrativas patriarcales o masculinas que pareciera que tuviéramos que encajar ahí para ser socialmente aceptadas, ¿no? ¿Cómo nos vamos dando cuenta de estos cambios, Dani? Bueno, pues participas y de repente, insisto, cuando te confrontas dices, ah, caray, ¿qué cambió? ¿Qué pasó aquí? Pero a veces son muy sutiles y cómo vamos entendiendo también estas transformaciones que también son tan válidas como las luchas y los cambios que nosotras vimos en nuestro momento y cuando se burlaban esto de nombrarnos, ¿no? Ay, bueno, ya abogado quiere decir hombres y mujeres. No, Nos espérame. incluye a todos. Sí, nos incluye a todos, nos incluye a todos. Yo quiero decirte que a mí me costó mucho la palabra todes, ¿no? Hoy la he procesado y la entiendo, pero también entiendo desde la postura cuando decíamos todas y todos. Todos nos incluyen a todos. No, espérame tantito. Menciónanos todas, ¿no? Fíjate qué interesante, Arely, porque dice, no, me cuesta mucho trabajo el todes, pero sí quería que dijeran todas, ¿no? Uh-huh, sí. ¿No? Y entonces esta es una forma en donde nosotros reconocemos que luego seguimos siendo, o nosotros proyectamos, ¿no? Estos machismos, Sí, ¿no? sí. Este pensamiento neoliberal, porque al final, insisto, seguimos reconstruyéndonos todos los días. Sí. Y en el tema del lenguaje es fundamental, porque el lenguaje incluyente ha sido el tema de los últimos años, ¿verdad? Que estamos deformando el lenguaje, Sí. que eso no existe, que ya ven por qué son delicados y entonces todos los tenemos que decir. Y yo siempre con compañeros, porque en particular debo reconocer que son compañeros los que les cuesta mucho trabajo el lenguaje incluyente, siempre le digo, ¿le cuesta mucho reconocer al otro?
¿En verdad usted piensa que es más válida su comodidad que la comunidad, de comodidad, perdón, en particular de una persona de la diversidad que ha sufrido por muchísimos años un tipo de violencia que no es que le digan todes, sino otras palabras? Porque es cómodo violentando, pero no es cómodo incluyendo. Y eso lo digo con compañeros dentro de la izquierda, Sí. a los que todavía les cuesta muchísimo trabajo de construirse y reconocer al otro. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. También es un tema generacional. Y también he aprendido a ser muy paciente con el tema generacional, porque tampoco es que estén obligados a cambiar lo que piensan. A mí no me gusta mucho la palabra tolerancia, porque tolerancia esa me fuerza, implica que sí. lo estoy haciendo a fuerza porque si no hay algún problema, ¿no? Hablo del respeto, y también lo hemos escuchado en referentes, ¿no? El respeto es importante. El que le digas todes o que le digas al compañero como compañere, no implica que tú en tu vida cotidiana le tengas que decir a todas las personas, simplemente a esa persona en particular es a la que estás reconociendo. Y parecería un detalle insignificante, pero en realidad es la forma de incorporarlos en su debida dimensión a las y les compañeros que durante muchísimos años han estado violentados, invisibilizados. Y en el caso de las palabras, pues estamos hablando de temas como tejido, ¿no? Sí. Esta palabra, estamos hablando de cuidados, de comunidad, estamos hablando de palabras que, bien dices tú, antes nosotras no las conocíamos, hasta el tema de sororidad, ¿no? Esa palabra ha sido también tremenda, porque tampoco alcanzamos a decir, porque pareciera que sororidad implica como soy mujer te entiendo. Así es. Y no es así, ¿no? La sororidad se es construye. Construir, pero sobre todo empatizar con la otra compañera. Empatizar significa reconocer que lo que tú vives y cómo te sientes es importante. Porque nadie tiene la misma vivencia y nadie está para calificar lo que es válido y lo que no es válido, que también nos ha costado mucho como sociedad validar las emociones de las otras personas. Porque a lo mejor yo he tenido un proceso igual, pero al final no son las mismas experiencias. Y yo tengo, tú lo decías perfectamente, otras herramientas para poder afrontarlo. Y no voy a calificar la experiencia de mi compañera a razón de lo que yo pensé o lo que yo sentí desde mi privilegio y no entendiendo todas las luchas transversales. Entonces, bienestar, vida digna, justicia, todas estas palabras que hoy vemos, el vivir sabroso que lo escuchamos, ¿no? De nuestros compañeros de América Latina. No sé, ¿cuál es el gran éxito de esta política o el gran éxito de que podamos decir que estamos viviendo? Vivir sabroso. Y estamos viendo cómo les estamos quitando toda esta carga oficial, toda esta carga de que la Real Academia de la Lengua no reconoce esas palabras. Bueno, ¿por qué tendría yo que reconocer a la Real Academia de la Lengua? Que muy bien los que estén de acuerdo con ella, pero al final hay palabras y las palabras existen porque las construimos entre nosotros. Antes no existía la palabra libro, alguien la tuvo que nombrar y entonces todos dijeron, sí, esto es un libro, y bueno, la Real Academia la puso. Pero en los conceptos feministas a mí me parece tan importantes de traerlos hoy a nuestra realidad, porque es literalmente la lucha convirtiéndose en teoría para más adelante, para otras compañeras. Por eso sororidad, y por eso a mí me encanta el tema de tejido, o sea, construir tejido, porque nosotros venimos del movimiento social y sabemos lo que es la reconstrucción del tejido social, y que hoy la tomen como una de las palabras primordiales, nos ponen en este espacio, insisto, en donde aunque se nos haya querido decir que lo femenino es menor, nos damos cuenta que en realidad no, lo femenino colectiviza. Sí, y finalmente el lenguaje da cuenta de la transformación de la sociedad, la cual no es estática, sino se va construyendo todos los días, ¿no? Y el lenguaje se va diversificando junto con la misma construcción de la sociedad, sin lugar a dudas. Dani, un poco ya para ir cerrando y pensando en el futuro, ¿qué habilidades comunicativas crees que serán fundamentales para las próximas generaciones de mujeres políticas, de estas jóvenes que vienen y que están entrando muy fuerte a la vida pública? ¿Y cómo podemos nosotros empezar a cultivarlas desde ahora en las distintas etapas de la vida?
y que participemos de la vida pública, de los espacios públicos, que no necesariamente son los partidarios, ¿no? Siempre son políticos, pero no necesariamente partidistas, y que lo hagamos en las mejores condiciones, en espacios libres de violencia, en espacios incluyentes, en espacios colectivos, en espacios comunitarios, pensando en transformar la realidad todos los días en beneficio de la gente, ¿no? O sea, me parece fundamental este asunto de la colectividad. Yo sí estoy casada con ella, porque solamente creo que así se construye y se construye para todas, todos y todes, ¿no? Voy a recuperar esto, Arely, porque, fíjense, la colectividad, ¿qué es lo opuesto? El individualismo. Y por eso estamos de este lado, porque creemos en la colectividad. Y el gran ejemplo es una fiesta. Uno cómo se la pasa mejor en una fiesta. Cuando En una esquina Sí. sentado sin participar, o en medio, charlando, bailando, interactuando. Claramente las fiestas que recordamos son en las que nos pusimos a bailar, a platicar, a estar en colectividad. Y esto es la gran diferencia entre la izquierda y la derecha. Mientras ellas apuestan por un proceso de individualismo en donde tenemos que pasar por encima de quien tengamos que pasar, porque lo importante es que yo esté bien, de este lado hablamos de la colectividad. De este lado hablamos de, primero, las mayorías. Y si esto es por el bien de las mayorías, aunque me afecte a mí en particular, hay que ver un bien más allá. Entonces, hay que tener pensamiento crítico, fundamental. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros, bien dices, independientemente de, no es un tema partidista, es un tema de cómo voy a aportar a la sociedad, ¿no? Y con un pensamiento crítico hay que estar informadas, hay que tener una narrativa propia. ¿Y la narrativa propia cómo la vamos a construir? Con nuestras experiencias cotidianas, con la participación en el movimiento social, con la participación en colectivas, con la participación evidentemente en colectivas feministas, porque también hay que ser muy realistas y tú lo sabes, Arely. Un espacio de puras mujeres Sí. es otra cosa absolutamente diferente. Yo Sí. me gusta mucho estar con compañeros, les aprendo por supuesto mucho, pero el ambiente de las colectividades de las mujeres es diferente. Es otro espacio, es una utopía. Yo creo que son los espacios en donde más cómodas nos sentimos las compañeras y aparte es el espacio, compañeras, para que ustedes empiecen a tomar la voz. Se sientan con toda la confianza, porque ahí sabemos, y yo estoy segura, que en espacios donde hay solamente mujeres no va a haber malos comentarios. Porque nosotras reconocemos que nos da miedo participar. Nosotras reconocemos la valentía que tenemos que hacer para tomar la palabra, para alzar la voz, para tratar de explicar algo. Entonces es fundamental que participen en colectivas feministas porque ahí van a empezar a hacer su voz. Hay que entender, evidentemente, lo decía al principio, el tema de la conciencia de clase, que me parece fundamental. Sí. O sea, si nosotros no tenemos conciencia de clase, es muy difícil poder comunicar porque no sabemos desde dónde estamos parados. Yo siempre también pongo el ejemplo de podemos ser las mejores oradoras, podemos ser las más brillantes, pero si no sabemos qué es lo que queremos comunicar, desde dónde queremos comunicar, a quiénes les vamos a comunicar, pero sobre todo, ¿por qué queremos hablar de eso? ¿Qué proceso de transformación y de participación vamos a decantar en mi casa? Porque el primer espacio público es nuestra casa, ¿no? Pareciera que no, pero esa es la primera parte, ¿no? En la casa es donde se crea todo lo que más adelante va a pasar, ¿no? La familia, luego en mi cuadra, en mi alcaldía, en mi estado y en mi país. Es importantísimo tener esta experiencia. Yo se los digo otra vez, me voy a vulnerar. Yo entré muy tarde en el espacio público de este país, ¿no? Y en la participación y en la conciencia de clase, hasta la universidad yo me di cuenta de lo que estaba pasando en mi país y eso fue gracias a mujeres feministas, fue gracias también a compañeros, ¿no? Que hoy son referentes de este país y que me hicieron darme cuenta de que yo no estaba viendo la realidad, solamente estaba viendo la realidad que los grandes medios de comunicación me estaban informando y no veía la realidad que estaba pasando en el país. Entonces, por favor, participen en el movimiento social. Seguramente hay algo que a ustedes las va a mover
para participar, sea sus derechos, sea alguna actividad en particular, sea simplemente el estar viviendo este momento histórico que nos está tocando y que somos muy afortunadas las mujeres de vivir este momento histórico en el país, pero es importante su participación y el pensamiento crítico. No es simplemente ir a escuchar y decir, lo que me están diciendo. Siempre cuestionen lo que les están diciendo, compañeros. Todo el tiempo hay que cuestionar. Pero cuestionando es informándonos, es seguir estudiando y participar y crear nuestra narrativa. Fíjate que acabas de dar en lo último que dijiste, que tiene que ver con la formación. ¿Qué tan importante es la formación? No estoy hablando del nivel académico, ¿no? O sea, yo conozco una compañera en la comunidad que no terminó ni la primaria, pero ella lee todos los días y te da las noticias todos los días. Y todos los días lee un periódico, un libro o algo. ¿Qué tan importante es la formación también para tener todos los elementos de comunicar? Yo quiero, como dices tú, vulnerarme. Me regalaron un libro y hasta apenas supe que la Malinche no era tlaxcalteca, ¿no? Y hay toda una narrativa de que los tlaxcaltecas son unos traidores por la Malinche. Así es. ¿No? Y entonces, todos los días vas construyendo y aprendiendo, pero creo que también como parte del comunicar está, sí, la formación, pero también el rescatar nuestra historia. O sea, porque te decías en preguntas anteriores que las mujeres no participamos de 70 años para acá. Así o sea, es. Las mujeres hemos hecho un montón de cosas en las distintas luchas sociales, políticas y culturales de este país y del mundo, solamente que no hemos sido visibilizadas, ¿no? Entonces, me parece que la formación y el rescate de la memoria histórica de las mujeres tendría que ser como herramientas fundamentales para comunicar. Claro, yo creo que es fundamental, tú lo pones bien, la formación política, porque uno nunca se termina de formar políticamente, y la memoria histórica, porque tampoco me dejarán mentir las personas que hoy nos están viendo, es bien complicado encontrar referentes de mujeres, porque la historia nos ha invisibilizado. Yo sé que de unos años para acá, afortunadamente, ya sabemos que si bien nosotras fuimos soldadoras, si bien nosotras fuimos enfermeras y fuimos cocineras en los procesos de transformación, también hubo comandantes, también hubo ideólogas, también hubo grandes periodistas, también hubo compañeras que estuvieron enfrente, muralistas, ¿no? Que estuvieron enfrente de la batalla. Entonces, yo creo que es importantísimo hacer esta recuperación de la historia de las mujeres, porque eso nos permite reconocernos. Por eso es tan importante hoy que también ustedes seguramente lo habrán visto y nosotras, Arely, no terminaremos de ver el cambio cultural que significa la primera llegada de una presidenta a un país como México, que es machista, que es muy violento en contra de las compañeras, pero que hoy tenemos la oportunidad de vivir este proceso y antes, ni en nuestros sueños más guajiros, hubiéramos imaginado que en un festival de una escuela iba a haber niñas disfrazadas de presidenta. Nunca jamás lo hubiéramos imaginado. Y aunque pareciera un detalle chiquititito, eso cambia todo el imaginario del niño, de las niñas, porque saben que pueden ser lo que ellas quieren ser. Ellas no van a crecer con estos mitos, con estas incomodidades que crecíamos nosotras de pensar que nosotros podemos ser ciertas cosas. A lo mejor sí podemos ser abogadas, a lo mejor podemos ser doctoras, mecánicas, dentistas, ¿no? Pero hoy sabemos que si yo quisiera ser una compañera que se dedica al oficio de ser albañil, sí las hay, y hay muchas compañeras, hoy las vemos, ¿no? Que puede ser electricista, que puede ser lo que quiera hacer. Entonces es importante, número uno, nombrarnos, que es lo que hemos hablado durante toda esta charla, reconocernos, crear comunidad, crear también estas colectivas de mujeres para mujeres y por mujeres, porque en verdad no hay forma de que cuando uno está en una colectiva no vea la vida diferente, porque la vida se ve diferente a partir de eso. Entonces, yo creo que la formación, insisto, la formación política es fundamental, pero también la recuperación de la memoria histórica, y en ese camino estamos. Y así como hoy tú y yo estamos aquí presentes, seguramente en unos años estarán otras compañeras y
todo lo que estamos haciendo suma, compañeras, absolutamente todo. Hoy habrá alguna niña que nos verá y dirá, yo quiero hacer mi podcast, y con eso yo me quedaría, con que las niñas sepan que tienen absolutamente todas las capacidades para participar, pero sobre todo que este país sí es otro país. Sí estamos viviendo un México que transformó en particular la vida de millones, pero lo que está pasando con las mujeres hoy en este país es histórico y nosotros tenemos que aprovechar este momento porque este es nuestro gran momento y ojalá nunca se nos acabe. Pero hoy tenemos las mejores condiciones para participar y para que nuestra voz sea escuchada, porque nuestra voz tiene que ser escuchada y es igual de importante que la de cualquier otro compañero. Oye, y ya para cerrar, hablando de niñas y jóvenes, nos gustaría que nos dejaras un mensaje, que les dejaras a las chicas, ahora que los jóvenes están tan en boga, ¿no? Pero otros han hablado por ellos, no los propios y las propias jóvenes y jóvenes, que nos puedas dejar un mensaje para ellas, sobre todo para aquellas chicas que traen como el gusanito de participar, de que su voz sea escuchada, que quieran comunicar, transmitir algo, aportar, construir, tengan una inquietud. ¿Qué mensaje nos darías, Dani? Lo primero, compañeras, es confíen en ustedes. En verdad, confíen en ustedes. No hay que esperar a ser perfectas, no hay que esperar a hacer nada. Nosotras, cada una de nosotras, tenemos algo importante que decir. Hay una comunidad atrás de ustedes, porque está toda la lucha de mujeres que literalmente han dejado su vida para que hoy participen en la vida pública, sí, para que hoy esto sea una cotidianidad, pero sobre todo también habrá muchas mujeres delante de ustedes que las van a ver como referentes. Entonces, siempre confíen en ustedes. En verdad, la confianza es una cosa que tenemos que ir construyendo día a día, pero no duden ni un segundo que lo que tienen que decir es importante y que siempre haya alguien al que escucharlas les va a servir. Entonces, insisto, es un tema de justicia histórica, lo que estamos viviendo hoy, y por honrar a las compañeras mujeres que dejaron su vida, hay que participar en la vida pública y sobre todo porque ustedes no lo saben, pero ustedes serán las referentes de las siguientes generaciones. Que la lucha valga la pena. Y bueno, pues Dani, yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en este episodio, que podamos compartir muchas ideas. Sigan a Dani Campero en sus redes y en lo que está haciendo. Es importante también que nosotras nos reconozcamos, es parte de esta comunicación, de nombrarnos, de reconocernos y de compartirnos entre nosotras. Yo le agradezco enormemente a Daniela Campero, seguramente tendríamos muchísimo más que hablar porque pues ambas compartimos sí una lucha feminista, ambas compartimos sí una serie de valores de transformación en las que hemos luchado, el poder tallerear que siempre es muy enriquecedor y compartimos el tema que no vas a enseñarle a alguien, sino vamos a compartir este conocimiento, aprender y aportar lo que nos toca. Entonces, quiero agradecer enormemente la entrevista del día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias, Dani, que nos hayas acompañado. Muchas gracias y reconozco el esfuerzo increíble que hacen desde Morena, Ciudad de México para este podcast, porque, insisto, es importante. Todos los esfuerzos en comunicación son importantes y recordar que, bueno, la transformación somos cada uno de nosotros, compañeros, y no vale criticar, sino hay que ponerse en el trabajo diario para que todos estemos mejor. Participar. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio. El día de hoy aprendimos y comprendimos que la participación de las mujeres en la vida pública y social es fundamental, sin lugar a dudas, que es fundamental nombrarnos, defender el derecho a expresarnos libremente y participar en la vida en todos los espacios que podamos hacerlo. Las y los invitamos a darle like, a seguirnos, a dejar un comentario. Es importantísimo también escucharlos, leerlos a ustedes. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio aquí de Voces de la Transformación
con la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México. No se pierdan nuestro próximo episodio y recuerden que porque la democracia es una construcción colectiva, sean parte de ellas y deben de participar. Nos vemos hasta pronto.